Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con el siguiente método, que es el de factor integrante. Para este método que nosotros tenemos, se va a trabajar nuevamente con una ecuación de la forma m de xy respecto de x más n de xy respecto de y igual a 0. Si ustedes recuerdan, cuando trabajaban la ecuación exacta, una vez que se tenía esta ecuación, encontrábamos las derivadas parciales de m y de n. Si eran iguales, decíamos que era exacta y se resolvía directamente integrando. En este caso, para poder trabajar el factor integrante, pues precisamente es cuando nosotros encontramos las derivadas parciales y resulta que estas son diferentes. Al ser diferentes, entonces se dice que se puede encontrar un factor de integración, que bien puede estar solamente en función de x o solamente en función de y, no en las dos. O es de x o es de y, para la cual entonces pues aquí tenemos la fórmula a utilizar dependiendo si el factor solamente está en términos de x o dependiendo si el factor solamente está en términos de nuestro y. Tenemos entonces aquí un primer ejemplo en el que nos dice hallar el factor de integración para la siguiente ecuación, así como su solución. Lo que estamos haciendo primero pues es comprobar que efectivamente la ecuación no es exacta, la cual este 3y me dice que es m, que al derivarlo respecto de y sé que es igual a 3. 4x respecto de y sé que es n, que al derivar me da un 4 y veo que 3 es diferente de 4. Por lo tanto concluyo que efectivamente pues no es exacta. Ahora, como no fue exacta, voy a tratar de buscar primero un factor en términos de x, cuya fórmula nos decía que es derivada parcial de m con respecto de y menos derivada parcial de n con respecto de x. Y todo sobre lo que originalmente es la función n. De esta expresión podemos observar que al hacer las operaciones algebraicas necesarias, su resultado efectivamente solamente se encuentra en términos de x. Por lo tanto, entonces decimos que el factor de integración respecto a x es igual a Euler elevada a la integral p de x, la cual pues el menos un cuarto se saca por ser constante y solamente se integra esta expresión. Al resolverla de manera directa, encuentro que Euler está elevado a la menos un cuarto del logaritmo natural de x, el cual pues podemos efectuar operaciones algebraicas o utilizar las propiedades de los logaritmos en este caso, cambiando este coeficiente como potencia para x, lo cual hace que se cancele el exponencial con el logaritmo. Por lo tanto, el factor de integración nos quedaría como x elevada a la menos un cuarto. Una vez que se tiene este factor de integración, lo que vamos a realizar es multiplicar el factor de integración por toda la ecuación original. Y una vez multiplicado, entonces volvemos a obtener las derivadas parciales de cada uno de nuestros términos, de m respecto de y, de n respecto de x. Al obtener las derivadas parciales y comprobar que efectivamente ya son iguales, entonces procedemos a resolver nuestra ecuación integrando directamente, cuya integración, pues a la hora de resolver, nos dice que sus resultados serían 4x elevada a la 3 cuartos por y de la siguiente expresión nuevamente un 4 por x elevada a la 3 cuartos respecto de y igual a una constante. Al ser estas dos expresiones iguales, nosotros sabíamos que únicamente se va a colocar una sola vez, por lo tanto la solución general solamente sería el 4 por x a la 3 cuartos por y igual a una constante. Tenemos otro ejemplo más, en el cual, nuevamente a partir de la ecuación, primero obtengo derivadas parciales, cuyas derivadas al obtener veo que son diferentes y por eso decimos que no es exacta. Busco un factor de integración, pruebo primero para un p de x, donde me dice que es la derivada parcial de m menos la derivada parcial de n
entre lo que originalmente es n. Al hacer las operaciones algebraicas, veo que me queda en función de las dos variables. Por lo tanto, la función no es igual a g de x, es decir, no está solamente en términos de ella, por lo cual, pues tengo que probar con la otra variable, que sería p de y. Para p de y, cambia nuestra fórmula, nos dice que ahora es la derivada parcial de n menos la derivada parcial de m dividida entre lo que originalmente es m. Aquí nosotros podemos observar que este 3x al cuadrado se puede cancelar con este 3x al cuadrado, quedando la expresión menos 1 sobre y. Por lo tanto decimos que el factor de integración respecto de y es igual a Euler elevada a la integral p de y, que al resolverse, al aplicarse propiedades y simplificar la expresión, pues solamente nos queda que el factor sería y a la menos 1. Y nuevamente, una vez encontrado este factor, pues multiplico mi ecuación original por él, y una vez multiplicada, volvemos a obtener derivadas parciales que nos dicen que la ecuación ya es exacta y resolvemos de manera directa. En este caso no se repite ninguna constante, ninguna función, no hay una función que sea igual, entonces dejamos su resultado tal cual se obtuvo. Para el siguiente ejemplo, no únicamente me pide resolución de mi ecuación, o no solamente la solución general, sino que ahora nos está solicitando una solución particular. ¿Cómo sé que se trata de la solución particular? Pues porque me está dando una condición inicial. Por lo tanto, pues comenzamos obteniendo derivadas parciales, vemos que son diferentes, concluimos que no son exactas y tratamos de buscar nuestro factor en términos de x, que en este caso pues sí se logra obtener y incluso podemos simplificarlo aplicando una identidad trigonométrica para que nos pueda facilitar la integración. Por lo tanto, al integrar o al encontrar el factor f de x, nos dice que este sería igual a un secante de x. En este caso, si multiplicamos la ecuación por el factor de integración, obtenemos esta expresión, cuya expresión observamos que se puede simplificar aún más, ya que conocemos esta identidad trigonométrica, lo cual reduce a solamente obtener un x tangente de x por secante de x respecto a x menos y respecto de y igual a 0. Si de esta expresión obtenemos sus derivadas parciales, vemos que ambas son iguales, por lo tanto concluimos que es exacta y entonces procedemos a integrar. Al efectuar la integración, esta primera integral que tenemos no se puede resolver de forma directa, lo cual requiere de utilizar un proceso de integración, que en este caso es por partes. Entonces elegimos a nuestro u y a nuestro db adecuado y pues realizamos el proceso que ya conocemos de por partes, cuya solución entonces nos dice que sería x secante de x menos el logaritmo por el secante de x más tangente de x menos y al cuadrado sobre 2 igual a la constante. En esta última expresión que nosotros tenemos, pues quiero facilitar el proceso de la aplicación de condición inicial, por lo cual todo lo multiplicamos por 2, obteniendo esta última expresión, y ahora sí evaluamos, cuya evaluación nos dice que la constante c sería igual a menos 4, y finalmente pues lo único que hacemos es reemplazarla, encontrando en este caso una solución particular. Y pues de manera general o de manera similar, pues para el ejemplo número 4 realizamos mismo proceso. Derivamos parcialmente, si vemos que no cumple sabemos que no es exacta. Buscamos un factor integrante, ya sea en términos de x o de y, el que podamos encontrar. Multiplicamos por este factor, volvemos a comprobar que es exacta y entonces integramos de manera directa para poder obtener su solución. Si hay factores que se vuelvan a repetir,
los colocamos una sola vez.